Shabbat Shalom, sean bienvenidos todos, sean bienvenidos a esta enseñanza, una vez más aquí en los fundamentos de la Toraj, con el Aj Yohanan de Portland, Oregon, Estados Unidos. El número de mi WhatsApp 503-756-4900. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato Baruch atah Yahweh noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch es usted, Yahweh, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach y Yeshua. Amén. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha. Escuche Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno y único. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas cosas que yo te ordeno el día de hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes en el camino. Al acostarte y al levantarte, las atarás por señal sobre tu mano y serán filaterías entre tus ojos, y las escribirás sobre los marcos de tu casa y sobre los portones. Esto lo encuentra en Devarim, capítulo 6, versos 5 al 9, Misajín. Y sucederá que si obedecieran los mandamientos que yo les ordeno hoy, de amar a Yahweh su Elohim y servirle con todo su corazón y con toda su alma, entonces yo otorgaré a su tierra la lluvia en su momento, la temprana y la tardía, para que recojan el grano, el mosto y el aceite. Yo daré hierba a sus campos para su ganado, y comerán y se saciarán. Cuiden de ustedes, no sea que se deje seducir su corazón y se aparten y sirvan a dioses extraños, y se postren ante ellos. Entonces se encenderá la ira de Yahweh contra ustedes. Él retendrá los cielos para que no haya lluvias y la tierra no produzca su fruto, y serán exterminados rápidamente de la buena tierra que Yahweh les entrega. Pongan estas palabras mías en sus corazones y en sus almas. Átenlas por señal en sus manos y que sean filaterías entre sus ojos. Las enseñarán a sus hijos para hablar de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes en el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás y las escribirás sobre los marcos de tu casa y sobre los portones, a fin de que se multipliquen tus días y los días de tus hijos sobre la tierra, que Yahweh juró entregar a sus padres como los días del cielo sobre la tierra. Esto lo puede encontrar en Devarim, capítulo 11, verso 13 al 21, Misajín. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flequillos en las esquinas de sus vestimentas a lo largo de sus generaciones, y pondrán sobre el flequillo de cada esquina un hilo de color azul celeste, y serán zigzag para ustedes, para que los vean y se acuerden de todos los mandamientos de Yahweh y los cumplan. Y no exploren tras de sus pensamientos ni tras de sus ojos, en pos de los cuales ustedes se corrompen, a fin de que recuerden y cumplan todos mis mandamientos y sean kadoshim para su Elohim. Yo soy Yahweh su Elohim que saqué a ustedes de la tierra de Misraim para ser su Elohim. Yo soy Yahweh su Elohim verdadero. Yahweh su Elohim verdadero. Aleluya. Así, Misajim, vamos a comenzar con la parashá Mishpatim. Con la parashá Mishpatim. Vaya, agarre una libreta y un lápiz para que vaya haciendo sus apuntes. Amén. Apúntele ahí. También agarre su vasito de agua, porque vamos a estar aquí unas 2 horas. Amén. Esta parashá, misajín, está comprendida en el capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 18. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav etzivanu, laxo bedivrei Torah, beshem Yeshua HaMashiach ben Ru. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro,
Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos en las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Mishpatín es la parashá que vamos a estar llevando, misajín. Mishpatín significa reglamentos, reglamentos. En esta parashá, misajín, vamos a estar hablando de cómo el Todopoderoso dice que si alguien compra un siervo hebreo, deberá dejarlo ir después de 6 años de servicio. También vamos a hablar, si entró solo, saldrá solo, pero si su amo le dio mujer y ésta tuvo hijos, la mujer y los hijos serán del amo. Si el siervo no quiere irse, entonces le será perforada la oreja y será su siervo por siempre. Si una hija es vendida como sierva y si a su señor no le agrada, podrá ser rescatada y no ser vendida. Quien hiera a otra persona y le cause la muerte, deberá morir. Quien secuestre a una persona y la venda, debe de morir. También debe de morir quien maldiga a su padre o a su madre. Cuando se causen lecciones que no ocasionen la muerte, el agresor será absuelto, pero deberá indemnizar a quien hirió por un valor correspondiente a la paga que recibiría si estuviese trabajando. Y deberá también hacer que le curen. Será castigado quien hiera a su siervo y éste muera. Mas no lo será si el siervo vive. Deberá también ser compensada toda vida o toda herida o toda pérdida de algún miembro en una forma justa. Si las heridas se causan a un siervo, deberá dejársele libre. Un buey que acorneare a una persona deberá ser apedreado. Si hay muerte de personas y ya se había o se sabía que el buey actuaba de esta forma, su dueño deberá morir. Si alguien cava un pozo y allí cae un asno, un buey, deberá resarcir al dueño y lo muerto será suyo. Quien hurte un buey u oveja para degollarlo y venderlo, deberá pagar 5 bueyes o 4 ovejas, según el animal. Un ladrón que esté forzando una casa, se ha muerto. El que lo mató no será culpado de muerte. Toda clase de robo implicará la restitución de lo robado, incluyendo una compensación. De igual forma se hará cuando lo prestado fue dañado o estropeado. Si alguien engaña a una doncella y duerme con ella, deberá hacerla su mujer. Serán muertos las hechiceras, quienes cohabiten con animales o quien haga ofrendas a un dios extraño. No se podrá engañar al extranjero ni al pobre, ni afligir a huérfanos o viudas. No se tomará en prenda el vestido del prójimo. No se injuriará a los jueces, ni se maldecirá a un príncipe del pueblo. Será consagrado el primogénito de hombres y animales. El pueblo será Kadosh. No se admitirá rumor falso, ni se podrá ser testigo falso. Se deberá ser justo en el juicio, sin hacer acepción de personas.
6 años se sembrará, pero el 7º año se dejará libre la tierra. Se deberá reposar el 7º día. No se podrá mencionar nombres de otros dioses. 3 veces al año se celebrará la Moed para el Todopoderoso. Se traerán las primicias a la casa de Yuhei Bajei. No se cocerá el cabrito en la leche de su madre. El Todopoderoso enviará a su malaj para guiar al pueblo, y éste deberá seguirle. Cuando lleve al pueblo a la tierra de las naciones de Canaán, no se deberá hacer como hacen esas naciones. Si el pueblo obedece, habrá prosperidad. El pueblo será multiplicado, y las naciones serán echadas de aquella tierra. El Todopoderoso ordena a Moshe que suba con Aharón, Nadá y Abiú, y se inclinen, pero que solo Moshe podrá acercarse. Moshe contó las palabras que le dijo el Todopoderoso al pueblo, dijo que haría lo que él dijo. Moshe escribió todas las palabras del Todopoderoso y después las llevó ante el pueblo, que de nuevo dijo que haría lo que el Todopoderoso había ordenado. El Todopoderoso ordena a Moshe subir al monte para darle las tablas de piedra con la Torá y Misbot, mandamientos. Cuando Moshe subió, una nube cubrió el monte y Moshe permaneció allí 40 días con sus noches. De todo esto vamos a estar hablando, Misajín, así que por favor prepare su libreta, su lápiz y apunte sus preguntas. Si tiene preguntas puede escribirle ahí en el chat o directamente a un servidor al 503-756-4900. Amén. Y yo, a la brevedad posible, le estaré contestando. Amén. Capítulo 21, verso 1, Misajín. Comenzamos. Y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Aquí, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como ordenanzas, que en la Reina Valera dice leyes, es mishpatín. En la Torá, Misajín, aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que el Todopoderoso ha dado a su pueblo. Las 5 palabras más comunes son Torah, y en plural es Torot. Significa instrucción, norma, ley. Viene de la raíz yarat, señalar. Hace referencia también, Misajín, a varias cosas. Estas son las más importantes o una instrucción cualquiera, por ejemplo, Proverbios 3:1, que dice, Hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Allí es Torah. O una instrucción específica en cuanto a un asunto específico. Por ejemplo, la instrucción de cada sacrificio. Vaikra 6:9, 6:2 en hebreo. Esta es la instrucción, Torah. Del holocausto, Vaikra 7:11. Esta es la instrucción, Torah. Del sacrificio de la ofrenda de Shalom, por ejemplo, Romanos 7:2, que dice la ley en cuanto al marido, pero viene siendo la instrucción o la Torah. La instrucción general entregada al pueblo de Israel, la Torah de Moshe. Los 5 libros de Moshe, o el Humash, o el Pentateuco, o como le llaman allá en los cristianos, la ley. Por ejemplo, en Devarim 32:26, este libro de la ley, que quiere decir Torah, o Yahoshua 1:7 al 8, la ley, que quiere decir Torah. Que Moshe te mandó este libro de la ley, que quiere decir Torah. Mateo 5:17, la Torah. Lucas 24:44, la ley de Moshe. Que esa instrucción es la Torah. Mire, Misajín, toda la escritura hebrea inspirada divinamente, el Tanaj
un acrónimo para Torah, que es instrucción, que viene siendo Nevim, profetas, Ketuvim, escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que comprendan los nuevecitos. Consideremos o consideramos los escritos apostólicos como parte de las escrituras, con las escrituras posteriores del Tanaj. Ejemplo de los profetas, Yohanan 12:34. Hemos oído en la ley que el Mashiach permanecerá para siempre. En Isaíahu 9:7, ejemplo de las escrituras, Yohanan 10:34. Yeshua le respondió, ¿no está escrito en vuestra Torah o vuestra ley? Yo dije, soy Elohim. Cita del Salmo 82. Ejemplo de los escritos apostólicos, Primera de Corintios 9:21. En la ley del Mashiach. Misbah en plural, misbo, misajín. Mandamiento. Término general para todo tipo de mandamientos. Viene de la raíz tesaf, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Mishpah, misajín en plural, mishpatín, significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo, y viene de la raíz shafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. El sustantivo misajín es shofet, juez. Huk en plural es hukin, que significa límite, tarea, porción, obligación, mandato. Viene de la raíz haká, que significa grabar, determinar, mandar. Esta palabra misajín aparece también de forma femenina como juká, en plural, jukot. Eda en plural es edut, que significa prueba, testimonio. Mire, misajín, la relación entre estas 5 palabras puede ser ilustrada de la siguiente manera. Por ejemplo, la Torah es la instrucción general que fue dada desde el Oshamain por medio de Moshe. Las misbos son todos los 613 mandamientos que hay en la Torah de Moshe. Hay 3 diferentes tipos de misbot dentro de los 613 que son mishpatín, juquín y edutín. Los mishpatín son los mandamientos de carácter social, misajín, que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel. Los juquín son mandamientos que son difíciles de entender por carecer de explicación lógica. Difíciles de entender por carecer de explicación lógica. Los edut son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la mesusa, los tzixillot y los tefilín. En Devarim, Misajín 4:44 y 45 está escrito diciendo, mire, esta es pues la ley, que quiere decir Torah, que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, ahí están los estatutos, Juquín, y las ordenanzas, Mishpatín, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Misraim. ¿Se da cuenta? Mire, Misajín, en el texto que estamos estudiando, en esta perashá, encontramos la palabra Mishpatín, que son las leyes sociales que rigen la sociedad de Israel. Ya se habían entregado las 10 palabras de forma audible desde el monte de Sinaí, el monte de Papá Yahweh, Baruch Hashem. Estas 10 palabras, misajín, son el resumen de todos los 613 mandamientos que iban a ser entregados al pueblo de Israel, a usted y a mí, si se considera parte de Israel. Amén. La parashá Mishpatín empieza con la pequeña palabra ba, que significa la Y. Esto nos enseña que lo que viene a continuación, misajín, está en relación con lo que había antes.
Así que estos mishpatín, leyes sociales, están en relación con lo que está escrito al final del capítulo 20. Miren, misajín, esta parashá contiene más de 50 mandamientos que son de carácter social, exceptuando algunos pocos. Después de haber recibido todas estas leyes, Moshe escribió un rollo llamado el Libro del Pacto en el 24:7 y lo puede mirar. Los jajamín, los sabios, discuten acerca de cuál fue el contenido de este libro o de ese libro. Si incluía todo desde el relato de la creación del universo en Bereshit, Génesis 1:1 en adelante, o si empezó desde algún otro lugar. Rashi comenta y dice que allí estaba escrito todo desde la creación hasta la entrega de la Torá. Continuamos en el capítulo 21, verso 2. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el séptimo saldrá libre sin pagar nada. Miren, misajín, en el idioma hebreo no hay diferencia entre esclavo y siervo. Los hijos de Israel fueron esclavos en Misraín, en el sentido de que no tenían el derecho ni la libertad para dirigir sus propias vidas. Un esclavo es propiedad de otra persona. En ese sentido, misajín, los hijos de Israel ya no podían ser esclavos, puesto que en el caso de llegar a ser vendidos como siervos, no serían para siempre, sino solo hasta el año Shemitah, el año de remisión, que cae en cada séptimo año. Mire, tenían el derecho de obtener vivienda, ropa, comida y lo necesario para su vida personal, pero nada más, a cambio de un servicio de 24 horas al día. Ahora, si el siervo no deseaba ser libre en el año de remisión, fue marcado en el lóbulo de su oreja como una señal y así serviría en la casa de su amo, perdón, hasta el año del jubileo, que caía cada 50 años. De esta manera, misajín, un siervo hebreo nunca llegaría a ser propiedad absoluta de otra persona. Era diferente la situación de los siervos adquiridos de las otras naciones, y especialmente de los sobrevivientes de las naciones que no fueron exterminados durante la conquista. Ellos no podían ser liberados ni en el año de Shemitah ni en el año del jubileo. En ese sentido, se podía hablar de esclavitud, porque fueron propiedad de sus dueños, igual que un objeto o un animal. El 21:21, ¿sí? Sin embargo, misajín, tenemos que entender que el concepto de siervo o esclavo en la sociedad hebrea era muy diferente al concepto de esclavitud que se había vivido en la Edad Media, especialmente con las ventas de los esclavos de África para América. En esta parashá, misajín, vemos cómo un esclavo en la sociedad hebrea tenía que ser tratado con respeto y tenía sus derechos legales, a diferencia de los esclavos de los gentiles. El capítulo 21, verso 5 muestra que un siervo hebreo podía tener el deseo de seguir siendo propiedad parcial de otro, porque le beneficiaba en lugar de querer ser libre. Esto nos muestra cómo fueron tratados un siervo hebreo y un esclavo en la sociedad israelita. Como siervo no tenía la responsabilidad de su propio sostén económico y para algunas personas era preferible antes que tener que buscarse la vida. Para él era una situación cómoda. De este texto aprendemos, misajín, también que si un hombre tiene la oreja perforada, es una señal de esclavitud. Mire, misajín, la única manera para que un hombre hebreo pueda ser vendido como siervo
es si ha robado algo y no tiene con qué pagar para restituir el robo. Así también un ladrón es esclavo de Hasatán. Y mientras no paguen, no puede salir de ahí. Mire, mensajín, entonces el tribunal Beidín tiene la obligación de venderle como siervo por el valor de su robo. En el 22:3. Este mandamiento no aplica a las mujeres, mis hermanos. Continuamos en el capítulo 21, verso 3. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Aquí Misajín se refiere a una mujer hebrea. El amo se hace responsable incluso para sostener a la esposa durante el tiempo de su servidumbre. Perdón. Capítulo 21, verso 4. Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Aquí Misajín se refiere a una mujer no hebrea, que el amo le entrega con el fin de obtener hijos esclavos que se pueden o que se queden con él después de la liberación del siervo hebreo. Capítulo 21, verso 5 dice, pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Aquí, Misajín, el pueblo hebreo fue sacado de Misraim para ser libre. Esta decisión va en contra de la perfecta voluntad del Todopoderoso. Por eso fue marcado en la oreja. Capítulo 21, verso 6. Entonces su amo lo traerá a los jueces, que son Elohim, y lo traerán a la puerta al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Aquí, misajín, la palabra Elohim significa en este contexto jueces. La expresión para siempre en hebreo es leolam. Significa en este caso, misajín, hasta el año del jubileo. Capítulo 21, verso 7 dice, y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Mire, misajín, si una familia hebrea llega a ser muy pobre, podrá vender una hija como sierva antes de que tenga 12 años, con el propósito de que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Esto la ayudaría en su situación penosa. No saldrá libre como salen los siervos. No significa que no pueda salir en el año shabático, como está escrito en Devarim 15:12, que dice, si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al séptimo año lo pondrás en libertad. Mire, misajín, significa que según Rashi, que si un siervo hebreo o una sierva hebrea pierde un diente o un ojo, no podrá ser libre por ello como los esclavos de las naciones. Por ejemplo, en el capítulo 21, verso 26 al 27. Un siervo hebreo, misajín, o una sierva hebrea será liberado únicamente por el año Shemitah o por ser redimido. Es decir, que alguien pague un precio de rescate para que ya no tenga que servir hasta el año Shemitah o el año del jubileo. Si el amo de la sierva hebrea no quiere casarse con ella, según la intención inicial, o si el hijo no quiere casarse con ella, no podrá ser vendida a otro. En el capítulo 21, verso 10, dice, si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Mire, mis ajín, estas tres cosas son las que un esposo está obligado a entregar a su esposa. Capítulo 21, verso 11.
Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Mire, Misajín, según Rashi, las tres cosas son destinarla para sí, verso 8, destinarla como esposa para su hijo, verso 9, o reducirle del monto de su rescate, con lo cual ella hubiera salido libre, en el verso 8. Si el amo no hace una de estas tres cosas por ella, tendrá que salir libre sin que se pague un dinero de rescate por ella. Capítulo 21, verso 12. El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Mire, misajín, las leyes sociales dictan sentencias por hechos correctos. Elohim ha delegado al hombre la autoridad de ejecutar su ira contra ciertos crímenes que se cometan. Mire, misajín, un tribunal humano puede emplear la justicia del Todopoderoso hasta cierto grado. Pero puede fallar porque hay que tener en cuenta los motivos del interior de la persona que comete un crimen para poder dar una sentencia exacta. Y solo Elohim conoce el corazón de cada uno. Sin embargo, misajín, es necesario que las autoridades humanas hagan la función de Elohim en la tierra para que no se propague el mal, que hoy en día está muy mal, mucha corrupción. Mire, mensajín, una sociedad tiene que estar fundada sobre la justicia. Un gobierno tiene que administrar justicia, como está escrito en Primera de Reyes 19, mire. Dice, Baruch Hashem, tu Elohim, que se ha agregado de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el Ahabad de Yahweh, Baruch Hashem, ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por Melech para hacer derecho y justicia. Mire, mensajín, en Proverbios 16:12 está escrito diciendo, dice, es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. ¿Se da cuenta? En el Tejilín 9:4, mensajín, está escrito diciendo, te sientas en el trono juzgando con justicia. El fundamento del trono del Todopoderoso es en primer lugar la justicia, no la misericordia, como está escrito en el Tejilí 97:2. Mire, mensaje. Vamos para allá. Tejilí 97, verso 2 dice, nubes y densas tinieblas le rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Aleluya. Mire, mensajín, la justicia del Todopoderoso es la base para su gobierno, no su misericordia en primer lugar. La base de la Torá es la justicia, misajín. Por eso todas estas leyes sociales están basadas en la justicia, como está escrito en el Tejilín 19:9, mire. Los juicios, ahí está Mishpatim, de Yahweh Baruch Hashem, son verdaderos. Todos ellos son justos. En Devarim 32:4, misajín, está escrito diciendo, dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. El Elohim de fidelidad y sin justicia, justo y recto es él. ¿Se da cuenta? Miren, el reinado mesiánico será establecido sobre la justicia, como está escrito en Yesayahu 9:7, que dice, el aumento de su soberanía y de la Shalom no tendrá fin sobre el trono de Dawi y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo de Yahweh Baruch Hashem de los Sebaot hará esto. ¿Se da cuenta? Mire, misajín, la justicia es la base de un reinado. Sin embargo, misajín, una justicia sin misericordia es desastrosa para el pecador. Si el Elohim juzgara al mundo solamente con justicia, estaríamos todos exterminados, misajín, desde hace tiempo ya. Por lo tanto, misajín, encontramos también la misericordia como ingrediente en el reinado del Todopoderoso.
como está escrito en el Tejilín 89, verso 14, mire. Dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la emet van delante de ti. Aleluya. También en Proverbios 20:28 está escrito diciendo, lealtad y verdad guardan al Melech, y por la misericordia sostiene su trono. En Hebreos 4:16 está escrito también, Misajín, diciendo, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la Gesed, de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. También en Yesayahu, capítulo 16, verso 5, está escrito diciendo, Misajín, dice, se establecerá en la misericordia un trono, y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David, un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Mire, Misajín, la misericordia es empleada para que el pecador tenga la oportunidad para arrepentirse de sus pecados, como está escrito en Romanos capítulo 2, verso 4, mire. O tienes un poco, perdón, está en forma de pregunta. O tienes un poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Elohim te guía al arrepentimiento. Mire, Misajín, la bondad y la misericordia se emplea en primer lugar sobre los que se arrepientan de sus pecados, como está escrito Romanos 11:22. Así que hagamos Teshuvá, Misajín. Mire lo que dice en Romanos capítulo 11, verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Elohim. Si permaneces en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. Entonces aquí nos habla la palabra, Misajín. ¿Sí? Entonces aquí nos está hablando del beneficio que tenemos si permanecemos. Por eso dice, bondad de Elohim si permaneces en su bondad. Aleluya. Porque si no permanecemos en su bondad, Misajín, de lo contrario, también nosotros seremos cortados. Mire, Misajín, teniendo en cuenta estos dos atributos del Todopoderoso, su justicia y su misericordia, podremos entender cómo se debe de emplear la Torá en la sociedad, en nosotros. Mire, la justicia es la base, pero si el hombre muestra señales de arrepentimiento, o si cometió los actos malignos sin intención, tendrá que recibir misericordia. Si una sociedad no tiene la justicia como base, se hundirá por la corrupción, como está escrito en Proverbios 14:34, mire. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Y en Proverbios capítulo 16, verso 12 está escrito, Misajín, diciendo, es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. En Proverbios 21:7 está escrito diciendo, la violencia de los impíos los arrastrará porque se niegan a obrar con justicia. Y en Proverbios 28:12 está escrito diciendo, cuando los sadiquín triunfan, grande es la cabot, pero cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden. En Proverbios 29:12 dice, si un gobernante presta atención a palabras mentirosas, todos sus servidores se vuelven impíos. Aguas ahí. En Proverbios 29:16, Misajín dice, cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión, pero los justos verán su caída. Aleluya. Mire, Misajín, la shalom es un resultado de la justicia.
como está escrito en Hebreos 7:2, que dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y luego también Rey de Shalem. Esto es el Rey de Shalom. Aleluya. ¿Y quién es el Rey de Shalom? Yeshua HaMashiach. Miren, mis ajín, ahora sin solamente se emplea la justicia sin dar misericordia a los pecadores que muestran señales de arrepentimiento, la sociedad se volverá muy rígida y cruel. Pero al mismo tiempo no se puede ignorar o pervertir la justicia a la hora de dar misericordia. El que apostata o el que apuesta y era de muerte u otro tiene que morir, ¿sí? ¿Eso es justo? El que hiera a su padre o a su madre es reo de muerte. Eso es justo. El que maldiga a su padre o a su madre merece ser apedreado. Eso es. Porque ahorita vamos a ir a los preceptos y va a mirar que todos deben de decir amén. Miren, en el Tejilín 119, verso 172 está escrito diciendo, que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Miren, mis ajín, el que piensa que es injusto apedrear a una persona adúltera tiene un concepto de justicia pervertido en su mente. El que piensa que un asesino no merece la pena capital tiene su mente torcida y no está de acuerdo con la justicia de Elohim. El que piensa que un secuestrador no debe de morir por su delito no conoce la justicia del que ha creado el hombre a su imagen y semejanza. Esta es la justicia de Elohim y su justicia es eterna. Ponga atención. Como está escrito en el Tejilín 119, verso 142, que dice, tu justicia es justicia eterna, y tu Torah es Emet. Mire, misajín, la misericordia es ofrecida a aquel que se arrepiente, pero el que no conoce la justicia no se puede arrepentir de corazón, porque piensa que no es tan grave lo que ha cometido. Un hombre adúltero merece la muerte. Una mujer adúltera merece la muerte. Si entendemos esto y aceptamos esto como sadiquín, podremos arrepentirnos y rogar que les sea dada misericordia. Y entonces se emplea la misericordia. La misericordia se emplea sobre la base de la justicia, no al revés, misajín. Mire lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Está escrito diciendo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Incredulidad. Mire, misajín, pero el que persiste en pecar, tarde o temprano tendrá que sufrir las consecuencias de sus actos, como está escrito en Romanos capítulo 2, versos 5 al 6, que dice, mas por causa de tu terquedad, de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se da cuenta? Si el gobierno de la sociedad no emplea la justicia, la sociedad se corrompe, misajín. Las autoridades también tendrán que emplear la misericordia cuando sea necesario. Pero si emplea la misericordia para que el pecador siga haciendo mal, la sociedad se destruirá a sí mismo, como pasó en tiempos de Noaj, antes del diluvio en Sedón y Amora también. Mire, misajín, si la justicia no es empleada por las autoridades humanas, el Elohim hará justicia. ¿Sí? Las cosas reveladas y abiertas podrán ser juzgadas por los hombres,
Pero el Todopoderoso juzgará todas las cosas secretas, como está escrito en Devarim, Deuteronomio 29:29. Mire, Misajín, las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta Torah. Eso está en Devarim 29:29. Ahora, las cosas secretas pertenecen a Yuhei Bajei, pero si nosotros las pedimos, Él nos las concede. Él las da de su boca. La sabiduría sale de sus labios. Mire, Misajín, en Romanos 2:16 está escrito diciendo: En el día en que, según mi buena nueva, Elohim juzgará los secretos de los hombres mediante el Mashiach Yeshua. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que nos juzga? Mashiach. Y usted está juzgando allá afuera. Y allá usted me está criticando porque estoy estudiando Kabbalah. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque usted está en el exilio de la ignorancia. Y yo estoy saliendo de ella. Baruch Hashem. Mire, Misajín, por medio del Melech HaMashiach, el mundo será juzgado con justicia. Es decir, según las leyes justas que han sido establecidas en la Torah de Moshe, como está escrito en el Tejilín 9, versos 7 y 8, que dice: Pero Yahweh permanecerá para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Miren, el Tejilín 96, verso 11 al 13 está escrito diciendo: Alégrense los cielos y regocíjense la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante de Yahweh Baruch Hashem, porque él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Aleluya. Mire, en Hechos 17:31, Misajín, también está escrito. Vaya haciendo sus apuntes. Hechos capítulo 17, verso 31, dice: Porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Ahí está. Ahí está la paga en la resurrección. Ahora, hágase la pregunta. Aquí le va una pregunta que no está aquí. ¿Ya resucitó usted o está esperando la última resurrección? Hay que resucitar de los muertos espirituales aquí en la tierra primeramente, mis ángeles. Usted mira todavía muchos muertos allí, despiértelos en el nombre de Yeshua, denle la palabra que da vida. La restauración de todas las cosas es hoy, no mañana. Hoy es el tiempo de la cosecha, misajín. Hoy es el tiempo de hacer ejá. Somos 12 tribus esparcidas, pero todos somos Israel. Pertenecemos a una misma alma. Amén. Mire, misajín, cuando estudiamos las leyes sociales de la Torah, tenemos que aceptar que son perfectamente justas. Representan el nivel máximo de la justicia de Elohim empleada en la sociedad humana. No siempre es posible ejecutar la perfecta justicia en la sociedad, pero estas son las líneas que el Todopoderoso ha marcado para una sociedad sometida a su reino. A su reino. Mire, misajín, la muerte de nuestro Melech HaMashiach Yeshua es la base justa sobre la cual el Todopoderoso puede perdonar al pecador todos sus pecados. Porque la paga de su pecado ha sido efectuada. La muerte del Mashiach Yeshua es la única evidencia de que el Todopoderoso es un Sadik, un justo.
cuando muestra misericordia al pecador. Mire lo que dice en Romanos 3, 25 y 26, para que se dé una idea. Continuamos en el capítulo 21, verso 15. El que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. Mire, misajín, según el Talmud, no se hará acreedor a la pena de muerte, sino por un golpe que cause una lección, es decir, una contusión o una herida de la cual salga sangre. Capítulo 21, verso 17. El que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Aquí, misajín, este texto fue citado y apoyado por el Melech HaMashiach Yeshua en Matillahu 15:4 y Marcos 7:10. Según el Talmud, toda pena de muerte que no está especificada siempre es por medio de estrangulamiento. Capítulo 21, verso 19, en la Parashá Mishpatim, con ustedes el Ak Yohanan, dice, y se levanta y anda afuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto, solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Mire, misajín, según la Mishnah, hay 5 tipos de compensación. 5 tipos de compensación que tiene que pagar el que cause un daño físico a otro. Ponga atención. Número 1. Por daño físico, que en hebreo es nesek. Número 2. Por dolor físico, en hebreo es tesear. Número 3. Por gastos médicos, en hebreo es ripui. Número 4, por holganza o por paro forzoso. En hebreo es shevet. Número 5, por vergüenza. En hebreo es boshet. ¿Sí? Continuamos en el capítulo 21, verso 20. Dice, si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Aquí, misajín, el castigo es la pena capital por medio de la espada. En Levíticos, Vayikra 26-25, donde aparece la misma palabra en hebreo nakam, traducida como venganza. El siervo y la sierva a los cuales se refiere aquí no son hebreos, porque el verso 21 dice que son la propiedad de su amo, lo cual no sería el caso de un siervo hebreo. Esto nos enseña, misajín, que un esclavo no hebreo tiene el mismo valor que un hebreo. Todos los seres humanos tienen el mismo valor. Ponga atención. Se enoje quien se enoje. Capítulo 21, verso 21. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza porque es propiedad suya. Aquí, misajín, si el esclavo muere después de 24 horas, no se considera como un asesinato, lo cual hubiera sido el caso si no hubiera sido su esclavo. Capítulo 21, verso 22. Y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, embarazada, y ella aborta sin haber daño, ciertamente el culpable será multado cuando el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Aquí, misajín, en este caso, el niño abortado no es vengado con la pena capital. El agresor tendrá que pagar una multa por el valor del feto, según lo que los jueces decidan, en el caso de que el marido haga una demanda ante el Beidín, la Corte de Justicia. Capítulo 21, verso 23. Pero si hubiera daño, entonces darás vida por vida. Aquí, misajín, atención, aquí se refiere a un daño en la mujer, no en el niño que ya murió. Los maestros tienen 2 opiniones en cuanto a la interpretación a este verso.
Hay quienes opinan que el hombre tendrá que pagar con su vida literalmente. Y otros que dicen que se trata de indemnización monetaria, según el precio por la cual hubiera sido vendida en el mercado de siervos. Los que mantienen la segunda opinión dicen que el hombre no tenía la intención de matar a la mujer y por eso no se le puede emplear la pena de muerte. Los de la primera opinión dicen que si el hombre tenía la intención de matar al marido, también es reo de muerte por matar a la mujer. Para que se dé una idea. 21-24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Ponga atención aquí. Según el Talmud, aquí no se refiere a tomar los órganos del otro en recompensa por un daño hecho, sino de pagar con dinero el valor del miembro dañado, según la disminución del valor de la persona en comparación con una persona intacta, en el caso de que hubiese sido vendida en un mercado. Mire, Misajín, la primera de las cinco tipos de compensación por daño físico, NEXEC, es empleada de por vida. En el caso de que una persona tenga pérdidas en su trabajo por ese daño, por ejemplo, si una persona trabajando con 2 manos y 2 pies ganaba 100 y después de la pérdida de algunos de sus órganos solo podrá ganar 40, el agresor tendrá que indemnizarle el 60% durante el resto de su vida para recompensarle la pérdida, para que tenga una idea más clara. ¿Ven? Continuamos en el capítulo 21, verso 25. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí, misajín, pongan atención. En estos 3 casos no se trata de la pérdida de órganos, sino de un dolor físico, desear, que también tendrá que ser recompensado, según la cantidad de dinero que una persona como ella desearía recibir a cambio de sufrir el mismo dolor. Aquí, según Rashi Misajín, una herida en hebreo es petzam. Petzam. Es una lección que saca sangre y golpe en hebreo es jabura. Es una lección que acarrea la coagulación de la sangre interiormente y hace enrojecer la carne que está sobre ella, que otros las conocemos como anatomas o moretones, etc. Capítulo 21, verso 26 dice: Si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, ¿lo dejará ir libre a causa del ojo? Pongan atención aquí. Aquí se refiere a un esclavo kenaní, no hebreo. Como hemos dicho antes, aparte del ojo y el diente, lo mismo se aplica también respecto a la pérdida de las puntadas de 24 órganos, los dedos de las manos y los pies, los oídos, la nariz, el miembro viril, etcétera, etcétera. Capítulo 21, verso 29. Sin embargo, si el toro tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado y mata a un hombre o a una mujer, el toro será apedreado y su dueño también morirá. Mire, Misajín, aquí según Rashi, en este caso el cielo dará la muerte al dueño del toro violento, no el hombre. Este texto nos enseña, Misajín, que el dueño de un animal es responsable por los daños que pueda causar ese animal, para que tenga cuidado con sus animales. Capítulo 21, verso 32. Si el toro acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata y el toro será apedreado. Aquí, Misajín, aquí se trata de esclavos kenaní.
En el caso de siervos hebreos, habría que pagar el rescate para su liberación. El precio que le dieron a Yahudá por la entrega de Yahshua, nuestro Jamelen, fue de 30 monedas de plata en Matillahu capítulo 26, verso 15 y capítulo 27, verso 9, para que tenga una idea. Capítulo 22, verso 1. Si alguno roba un toro o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 toros por el toro y 4 ovejas por la oveja. Mire, misajín, esta indemnización solo se aplica sobre este tipo de animales. Capítulo 22, verso 2. Si el ladrón es sorprendido por forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Aquí, misajín, ponga atención. Esto nos enseña que si alguien viene contra ti para matarte, tienes el derecho de adelantártele a él y no serás considerado un asesino en el caso de que se muera. Siempre y cuando sea en el día, porque en la noche, digo, siempre y cuando sea en la noche, porque en el día pues todo se mira, ¿verdad? Pero en la noche no se sabe quién es. Capítulo 22, verso 3. Pero si ya ha salido el sol, por eso aquí se lo confirma, mire. Pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente el ladrón debe de hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Mire, misajín, en este caso, la palabra sol no se interpreta por los rabinos de manera literal. Rashi explica y sigue la interpretación del Midrash, según la cual el sol es símbolo de paz. El Talmud, sin embargo, dice que el sol simboliza claridad y seguridad. El Targum de Onkelos tradujo el texto de esta manera. Dice, si los ojos de los testigos caen en él, es decir, si antes había sido advertido de no matar en el caso de ser sorprendido en su robo, si una persona se arrepiente de su pecado, tendrá que hacer restitución por el daño cometido, misajín, como está escrito en Lucas capítulo 19, verso 8 al 9, mire. Y Sakai, puesto en pie, dijo al Adón, he aquí, Adón, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré, cuadruplicado. Y Yahshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. ¿Se dio cuenta? Mire, Misajín Sakai estaba dispuesto a restituir más allá de lo justo estipulado en la Torá. Es una evidencia clara de su arrepentimiento y por esto la salvación llegó a su casa. Si no hay una disposición de restitución por el daño causado, misajín, no ha habido arrepentimiento verdadero en su corazón. Y la salvación no es auténtica. Así que medite en esas palabras. Si antes de entregar tu vida a Elohim de Israel cometiste robos o daños físicos, estás obligado a restituirlos hasta donde te sea posible. Si no lo haces, tu arrepentimiento no es sincero. No te engañes. Y la salvación no ha llegado a tu vida. No te engañes y no engañes a los ají. Capítulo 22, verso 7. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar, y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Aquí, misajín, la restitución es doble. En este caso, si el ladrón ha hecho un juramento para declarar su inocencia, en otro caso solo se devuelve lo que fue hurtado. Continuamos en el capítulo 22, verso 8.
Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. Aquí, misajín, la palabra hebrea Elohim se traduce como jueces, al igual que en el verso siguiente. Los jueces han recibido la autoridad delegada para representar a Elohim en el juicio en la tierra. Para que tenga una idea. Capítulo 22, verso 10 dice, si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, aquí misajín, según Rashi, en este caso se trata de un guardián pagado, de un guardia, de duty, de un velador, de un cuidador, etc. Mire misajín, continuamos en el capítulo 22, verso 14. Dice, si alguno pide prestado un animal a su vecino y el animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Aquí, misajín, esto nos enseña que el que toma algo prestado es responsable de restituir todo daño causado a lo prestado, sí o sí. Capítulo 22, verso 16. Si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar un precio por ella para que sea su mujer. Aquí, misajín, el precio de adquisición de una mujer virgen fue de 50 ciclos de plata. En Devarim, Deuteronomio capítulo 22, verso 29. Lo cual corresponde a 8 años de comida, para que ponga atención y medite y tengamos cuidado. 8 años de comida y ropa de una persona. El precio de adquisición en hebreo, mojar, luego fue sustituido por la ketubá, contrato matrimonial en el tiempo del segundo templo. Había mucha pobreza en la tierra de Israel y por lo tanto pocas personas tenían el dinero suficiente para poder pagar el precio de adquisición de una novia. Por esto se incluyó en la ketubá un compromiso de pago por parte del novio correspondiente a lo que antes había sido el mohar, el precio de adquisición. Según Ramban Misajín, este pago de adquisición se aplica en el caso de que el padre de la joven y ella misma estén de acuerdo en que ella se case con él. Por lo tanto, Misajín no se ve como una multa. Nadie puede casarse por obligación. Que quede claro. Capítulo 22, verso 18. No dejarás con vida a la hechicera. Aquí, Misajín, esto nos enseña que la Torá fue escrita en primer lugar a los jueces de Israel. Solo puede citar sentencia a un tribunal de 23 jueces. Este mandamiento se aplica tanto para hombres como para mujeres. Mire, misajín, la Torá habla de lo que es más común. En este caso es más común que una mujer sea hechicera que un hombre sea hechicero. Hay diferentes opiniones sobre qué tipo de pena de muerte se debe de aplicar en este caso. Algunos dicen que debe de ser por espada y otros dicen que debe de ser por lapidación. Capítulo 22, verso 20 dice, el que ofrezca sacrificio a otro Elohim que no sea Yahweh Baruch Hashem será destruido por completo. Mire, misajín, aquí según Rashi este mandamiento se aplica sobre 3 tipos de sacrificio o de sacrificio a los ídolos, similares a los que se dan al Todopoderoso, esa clase de sacrificios. Degüello de animales, quema de incienso y ofrenda de libación, para que tenga mucho cuidado. Por ejemplo, para estas personas que están quemando incienso,
y su casa está toda endemoniada, hay espíritus de oscuridad y prenden incienso, usted lo único que está haciendo es calmar a las fuerzas espirituales del mal allí en su hogar. Porque usted no está obedeciendo la Torá, no está obedeciendo los mandamientos, su vida es un caos, entonces ¿cómo cree que va a estar la presencia divina allí? Mediten esas palabras y verá que llegará a la conclusión que usted solamente está apaciguando al demonio que está en su casa, en su hogar. ¿Sí? Mediten esas palabras. Capítulo 22, verso 21. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Misraín. Aquí Misají no se refiere solamente al converso, puesto que los hijos de Israel no fueron conversos en Misraín, sino al no judío residente en la tierra de Israel. Según Rashi, extranjero en hebreo es ger, siempre significa uno que no nació en el país donde vive ahora, sino que vino de otro país para habitar allí, según el Talmud. Maltratar en hebreo es yaná. Significa en este caso, misajín, injuria verbal o oprimir en hebreo, la hach. Significa en este caso robo de los bienes. Hay alrededor de 40 casos donde la Torah habla del cuidado del extranjero, para que tenga una idea. Continuamos en el capítulo 22, verso 22, dice, a la viuda y al huérfano no afligiréis. Ponga atención aquí. El Elohim de Israel tiene un corazón muy sensible a la necesidad de los débiles, mis amigos. Los extranjeros, las viudas y los huérfanos son objetos de su cuidado especial. Por esto hay leyes muy concretas para la protección de estas personas. Tenga cuidado. Capítulo 22, verso 25. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás como un acreedor con él. No le cobrarás intereses. Aquí, misajín, los acreedores emplean la fuerza para reclamar el dinero y suelen humillar al prestamista. Ambas cosas están prohibidas entre nosotros, misajín. Si usted por ahí está con una ajot, que esta persona le prestó dinero y le cobró intereses, descúbralo, ¿sí? Es más, podemos ir más allá de lo justo de la Torá y emplear la misericordia conforme a la Torá de Mashiach, que está escrito en Lucas 6:34 al 36. Dice, si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será en grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. ¿Se da cuenta? Mire, misajín, está prohibido prestar dinero a los pobres con intereses. Otra cosa es dar préstamos para una inversión o un negocio. Confunda. Capítulo 22, verso 26 dice, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, te lo devolverás antes de ponerse el sol. Aquí, misajín, según Rashi, se refiere a una prenda que se toma en el momento cuando el deudor no pueda pagar en el plazo estipulado. Sin embargo, si se dio una garantía en el momento de dar el préstamo, el prestamista no está obligado a devolverla por la tarde. Continuamos en el capítulo 22, verso 28. No maldigas a Elohim ni maldigas al príncipe de tu pueblo. Mire, mensaje, la palabra Elohim ya dijimos
Puede referirse tanto a Elohim como a los jueces que le representan en la sociedad. ¿Ven? Continuamos capítulo 22, verso 29. Dice, no demorarás la ofrenda de tu plenitud ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Ponga atención aquí. Esto significa, según Rashi Misajín, que no se puede cambiar el orden de la separación de las ofrendas. Primero vienen los bikurim, las primicias, que se entregan al templo. Luego viene la terumá, la porción elevada que se entrega al Cohen, o al sacerdote, o al oficiante. Números 18-12. Después se entrega el maxer, que es el diezmo. Ponga atención aquí, porque después ahí está patinando. El diezmo se divide en tres partes. El primer diezmo es Maser Rishon. El segundo diezmo, Maser Sheni. Y el diezmo del pobre, Maser Ani. Primero se separa el Maser Rishon, que es entregado al levita, que en su vez entrega el diezmo del diezmo al Cohen, números 18-21. Después se separa el Maxer Sheni, que es llevado a Jerusalén para ser comido allí los años 1, 2 y 4 y 5 del ciclo de 7 años. En Devarim 14, versos 22 y 26, en los años 3 y 6, se separa el Maxer Ani en lugar del Maxer Sheni, que es entregado a los pobres. En Devarim 14, 28 y 29, en el séptimo año no se separan los diezmos de los productos agrícolas. Ponga atención ahí, de los productos agrícolas especificó, pero del Kesed sí. Mire, Misajín, originalmente los hijos primogénitos fueron destinados para ser Kohanim, servir en el templo. Como ya no pueden servir como Kohanim por causa del becerro de oro, son llevados al Cohen para ser redimidos por 5 shekelín, ciclos de plata bíblicos. Un shekel corresponde aproximadamente a 17 gramos de plata. Esto fue hecho con Yeshua, como está escrito en Lucas capítulo 2, verso 22 al 23, que dice, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Adón, como está escrito en la Torá del Adón. Todo varón que abra la matriz será llamado Kadosh, para Yahweh, Kadosh la Yahweh. Miren, mensajín, esto también nos enseña que si Israel no hubiera pecado con el becerro de oro, Yeshua sería uno de los Kohanim en el templo de Jerusalén. Amén. Continuamos capítulo 22, verso 30. Dice, lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estarán con su madre y el octavo día me lo darás. Aquí, misajín, esto no significa que hay que llevarlo justamente el octavo día, sino a partir del octavo día en adelante. En Vaikra 22-27. Yeshua no fue circuncidado en el templo, sino en Betlehem. No fue llevado al templo hasta después de 40 días después de su nacimiento. Continuamos en el capítulo 22, verso 31. Y seréis para mí hombres kadoshim, no comeréis carne despedazada en el campo, a los perros la echaréis. Ponga atención ahí. Mire, mensajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como despedazada es trefa, forma femenina de tref, cuya raíz es taraf, que significa apresar, despedazar, herir. Trefa significa literalmente animal despedazado, pero en la ley judía el término implica todo animal
limpio que haya sufrido una lección mortal, sea muerto o que todavía esté vivo. La carne de ese animal no es kasher, apto para el consumo de un hombre kadosh, para que tenga una idea. Mire, Misajín, esto nos enseña que la Kedushá está relacionada con la comida. El pecado entró en el mundo por medio de una comida prohibida, ¿se acuerdan? Un hombre Kadosh cuida mucho lo que entra por su boca. Hechos 11, verso 8. Este verso muestra que si un israelita come carne trefa, no será un hombre Kadosh para Yahweh. Los perros pueden comer ese tipo de carnes. Esto nos enseña cómo el Todopoderoso también está interesado en el bienestar de los perros. Capítulo 23, verso 1 dice, no levantarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Aquí misajín, según el Targún, significa no aceptar un falso rumor. Hay que tener mucho cuidado de no pasar a otros lo que uno ha oído, porque puede ser un falso rumor, como está escrito en Proverbios 10, verso 18. El que esparce calumnia es un necio. Capítulo 23, verso 2. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Aquí, misajín, de este verso hay muchas interpretaciones halágicas entre los sabios de Israel para adaptarlo al sistema judicial judío. Entre otras cosas, se habla de que hay que inclinar un veredicto para absolver un caso de pena capital basándose en la mayoría simple de un solo juez y para condenar basándose en una mayoría mínima de dos jueces. Estas interpretaciones, misajín, no están siguiendo el nivel pesha simple de interpretación. Según Rashi, el sentido literal del verso es el siguiente. No irás tras la mayoría para hacer mal y no responderás sobre un litigio cediendo ante la mayoría para pervertir el juicio. Qué importante es no seguir a la mayoría, misajín, a la hora de ser fiel al Todopoderoso. Cada uno tendrá que responder por su propia vida ante el tribunal de Mashiach. Y si tú estás convencido de algo y no lo dices y cedes ante la mayoría para quedar bien, estás actuando mal. Ten cuidado. Entonces tienes más temor de los hombres que del Todopoderoso, el que te va a quitar el alma y te va a quitar el ruaj. En tal caso, misajín, somos como el hombre que edifica su casa sobre la arena, que simboliza la multitud de la gente. En los momentos de tormenta la casa será derrumbada. Es mejor, misajín, edificar sobre la roca, la Torah escrita y la Torah viva, el Mashiach Yahshua. En Matillahu 7, 24 al 27. Continuamos en el capítulo 23, verso 4 al 5. Dice, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Ponga atención aquí. La Torá no permite que uno guarde rencor, misajín, contra el enemigo. Esta es una manera práctica de mostrar el ahabá al enemigo, como está escrito en Proverbios 25-21. Mire lo que dice. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. ¿Da cuenta?
Mire, Misajín, la Torah enseña a amar al enemigo. En el tiempo del segundo templo había una corriente de enseñanza que permitía odiar al enemigo. En Matillahu 5:43. Pero cuando vino nuestro Melech HaMashiach, corrigió esa corriente y llevó a sus talmidín, discípulos, de vuelta a la enseñanza de la Torá, como está escrito en Matillahu 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Aleluya. ¿Da cuenta? Continuamos en el capítulo 23, verso 7, en la parashá Mishpatim, con el Aj Yohanan. 23:7 dice, aléjate de una palabra falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Mire, Misajín, la entrega del Mesías Yeshua para ser ejecutado fue ilegal, contraria a la Torá. Todos sabían que él era inocente, a pesar de ello fue ejecutado. Si el Todopoderoso no absuelve el culpable, ¿cómo puede perdonar al pecador y no darle conforme a sus pecados? La respuesta es, Misajín, cuando se arrepiente, Yahweh Baruch Hashem suple con el sacrificio de su Hijo que murió en su lugar para llevar su pena de muerte y salvarle eternamente. La muerte de nuestro Melech HaMashiach Yeshua es la única base justa sobre la cual el Todopoderoso puede perdonar al pecador y justificar al impío, como está escrito en Romanos 4:5. Aquel que justifica al impío. ¿Se da cuenta? Capítulo 23, verso 12. 6 días trabajarás, pero el séptimo día cesarás, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Aquí, Misajín, este es uno de los pocos textos que muestran que el Shabbat también fue creado para descansar y recuperar las fuerzas. ¿Usted y yo lo estamos haciendo correctamente? ¿Usted todavía no entra en Shabbat? ¿Usted todavía no sabe lo que es un Shabbat? Comuníquese con un servidor y con mucho gusto yo le oriento, yo le asesoro. Amén. Mire, Misajín, el sentido principal del concepto de Shabbat es cese de actividades creativas y productivas. Para que tenga una idea. Continuamos en el capítulo 23, verso 13. Y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. No mencionéis el nombre de otros dioses, ni será escuchado a causa de tu boca. Ponga atención. Ni siquiera mencionarlos. Mire, Misajín, está prohibido mencionar el nombre de otros dioses, pero ¿no lo hace la misma Torá en muchas ocasiones? Mire, Misajín, esto nos enseña que está prohibido hacer mención de ellos con el fin de honrarlos, no para identificarlos. Los meses romanos y los días de la semana que se usan en el mundo, perdón, que se usan en el mundo han sido dedicados a diferentes deidades paganas con el fin de que los hombres honren a esos dioses al mencionarlos constantemente. ¿Será correcto mencionar los nombres de esos meses y días de la semana? Mire, Misajín, hasta los meses judíos han tomado nombres de los dioses babilónicos. ¿Es correcto mencionar esos dioses hablando de los meses bíblicos?
No es tiempo de que se restaure la manera de hablar de los meses y los días de la semana, sin tener que honrar a los dioses paganos. ¿Cómo se debe de hablar entonces, Misajín? Bueno, la escritura habla de primer mes, segundo mes y etcétera. Así lo podemos hacer. Lo mismo con los días de la semana, primer día de la semana, segundo día de la semana y etcétera, así sucesivamente. Un hombre kadosh habla como la escritura, Misajín. Y si tiene que mencionar un mes o un día de la semana con un nombre de un dios pagano, lo hará solo para hacerse entender, no porque esté de acuerdo con esa manera de hablar. Es mejor ir acostumbrándose para hablar sin tener que decir lunes, día del dios Luna, jueves, el día del dios pagano Júpiter, enero, el mes dedicado al dios pagano Janus, agosto, el mes dedicado al César deificado Augusto, etcétera, etcétera. Es mejor hablar como nuestro Padre Celestial habla en las Escrituras, misa. Amén. Capítulo 23, verso 14. 3 veces al año me celebraréis fiesta. Ponga atención. Mire, misajín, las tres fiestas están íntimamente conectadas con el ciclo agrícola que hay en la tierra de Israel. La fiesta de Pesaj está conectada con la cosecha de la cebada. La fiesta de Shavuot está conectada con la cosecha del trigo. Y la fiesta de Sukkot está conectada con la recolección de las frutas. Amén. Capítulo 23, verso 16. También la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores. Lo voy a comenzar otra vez. Capítulo 23, verso 16. También la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la recolección al final del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Ponga atención ahí. Las primicias, los primeros frutos, hace referencia a Shavuot. Esta fiesta tiene tres nombres. A Shavuot, la fiesta de las semanas, en relación con las 7 semanas que hay que contar desde Pesach. Vaikra 23:15. Ha Hakatzir, la fiesta de la siega, en relación con los 2 panes de la primera cosecha de trigo que fueron llevados al templo. Eso está en Shemó 34:22 y Vaikra 23:17. También se le llama Habikurin, la fiesta de las primicias, porque a partir de Shavuot se podía entregar las primicias de las cosechas en el templo. Eso está en Números 28:26. Mire, misajín, la Torah enseña que la fiesta de recolección, que es Sukkot, el 15:22 del séptimo mes, cae al final del año, no al principio. Esto nos enseña que el año no empieza con el primer día del séptimo mes, en Yom Teruah. Así que la celebración de Rosh Hashanah, nuevo año, en esa fecha no concuerda con la enseñanza de la Torah. Continuamos, capítulo 23, verso 18. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grosura de mi fiesta que dará hasta en la mañana. Aquí, misajín, la expresión mi sacrificio aparece solo 2 veces en el Humash, el Pentateuco. Aquí en Shemot 34:25, el único sacrificio que es llamado mi sacrificio es el de Pesach. Esto nos conecta con la muerte del Cordero de Elohim de una manera especial, misajín. El Todopoderoso llama la muerte de Yeshua mi sacrificio. Capítulo 23, verso 19. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de Yahweh Baruch Hashem, tu Elohim.
No cocerás un cabrito en la leche de su madre. Ponga atención aquí. En hebreo está escrito Reshi Bikurei Amatha. Amatha, que significa lo mejor de las primicias de tu tierra. La palabra Reshi es la primera que aparece en la Torá con un prefijo Bereshi. Reshi significa principio, comienzo, primicia, lo mejor. Y viene de Rosh, que significa cabeza, cima, esquina, comienzo, jefe, tropa, ramal y keter. Esta es la cuarta vez que la palabra Reshi aparece en las escrituras. Hace referencia al Mashi. Mire, misajín. La palabra primicias también hace referencia a la resurrección e introducción del Melech HaMashiach Yeshua en el ministerio celestial según el orden de Melquisedec. Él fue el primero en ser resucitado. Aquí dice que hay que llevar lo mejor de las primicias a la casa de Yahweh Baruch Hashem. Esto se cumplió cuando el Melech HaMashiach fue introducido en el templo celestial después de ser resucitado. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. Mire, misajín, esta es la primera vez que aparece esta expresión. En total aparece 3 veces en la Torá. Éxodo 34:26, Devarim 14:21. Las 3 veces implica 3 prohibiciones. Ponga atención. Prohibición, cocinar carne y leche juntos. Prohibición, comer carne cocinada en leche. Prohibición, obtener beneficio de esa mezcla. Mire, misajín, según Rashi, la palabra que ha sido traducida como cabrito en hebreo es gedi. Significa una cría de cualquier animal, no necesariamente la cabra. Puede ser también de oveja o de vaca. La prohibición de la Torá es cocinar estos dos elementos juntos. Los rabinos han establecido que también incluye mezclar productos derivados de leche, de carne en la misma comida, para que tenga una idea. Capítulo 23, verso 20. He aquí yo enviaré un malaj delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Mire, misajín, según los maestros judíos, los jajamín, este malach se llama Metatrón, que viene de la palabra antigua Metator, que designaba a un ministro que iba delante del Hamelech, del rey, el ministro principal del rey. Esto significaría que Metatron es el malach principal que dirige a los demás malajín, para que tenga una idea. Capítulo 23, verso 21. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. ¿Se da cuenta? Ese Metatrón no es nadie más que nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Mire, misajín, en este malaj está el nombre del Todopoderoso. En los antiguos Sidurín, libros judíos de oración de la celebración de Rosh Hashanah, está escrito que Metatron es Yeshua. ¿Eh? Para que tenga una idea. Porque por ahí le van a sembrar otra idea de que Metatron es Enoch. Enoch. ¿Sí? Pero nada que ver, nada que ver. Continuamos, capítulo 23, verso 25. Mas serviréis a Yahweh vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Aleluya. Mire, misajín, la salud es parte de los beneficios del pacto entre el Todopoderoso e Israel. En el pacto hay una prohibición divina para la sanidad de toda la enfermedad.
¿sí? Continuamos en el capítulo 24. Y Moshe escribió todas las palabras de Yahweh Baruch Hashem. Ponga atención ahí. Aquí dice que Moshe escribió todas las palabras del Todopoderoso. Esto implica que no dejó de escribir ni una palabra que el Todopoderoso había dicho. Este texto, Misajín, desafía la tradición farisea que enseña que Moshe recibió dos tipos de Torah en el Sinaí, la escrita y la oral. ¿Sí? Según el verso 8, el pacto fue hecho según todas las palabras escritas, no transmitidas oralmente. Hay un sinfín de lugares en las escrituras que muestran que el hombre será juzgado según las palabras escritas del Todopoderoso, no según la tradición oral de los rabinos. El verso 12 enseña que tanto la Torá como el mandamiento que ha sido interpretado como la Torá oral fueron escritos por Moshe. ¿Sí? Por eso tenemos un Zohar Hakadosh. Pero la gente ignorante no ha investigado. Solamente se pone a decir cosas que dicen los demás. Es como un perico que nomás está repitiendo. ¿Por qué? Porque no escudriña. Y un ciego que sigue a otro ciego, los dos caen al despeñadero. Por eso el mandamiento es de que usted estudie, que yo estudie y que nos esforcemos, ¿sí? Para que así traiga su fuente de dónde lo escuchó, dónde lo miró o dónde lo leyó, dónde lo investigó. ¿Por qué? Porque se trata de su salvación, que es lo más importante. Amén. Continuamos, 24:5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron ofrendas de ascensión y sacrificaron novillos como ofrendas de Shalom a Yahweh Baruch Hashem. Estos Quanín fueron los primogénitos de todas las tribus de Israel, Misajín. En el 24:8. Mire, entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que el Todopoderoso ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Mire, Misajín, los maestros judíos enseñan que Israel entró en el pacto mediante tres cosas: el Brit Milá, la inmersión en aguas rituales, el rociamiento de sangre de un animal sacrificado. Estos tres requisitos, Misajín, también fueron necesarios para que los gentiles, usted y yo, pudiéramos convertirnos en prosélitos durante el tiempo del segundo templo, pero ahora nosotros en la diáspora. Hoy en día no se puede hacer más que los dos primeros por falta de templo. Pero acuérdese que usted y yo somos el templo. En una conversión judía hoy en día hay solo una bendición rabínica después de la inmersión. El converso también tendrá que dar una ofrenda de sedaká. ¿Ya la dio usted? Cuando se hizo la tevilá, cuando hizo esos actos de obediencia, ¿ya dio usted su sedaká? ¿Todavía no? Ponga atención. En la conversión mesiánica, el gentil tendrá que pasar por los mismos tres pasos. La circuncisión del corazón, Romanos 2:29, Colosenses 2:11, la inmersión en aguas rituales en el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, ¿sí? Hechos 8:16, Hechos 10:48, el rociamiento en la sangre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, primera de Kefa 1:2. Miren, misajen, en esta parasha están los preceptos, mandamientos, número del 42 al 94 de los 613 mandamientos, para que tenga en cuenta. Mire, me voy a ir pasando de uno por uno. Ley sobre el siervo hebreo, Éxodo 21:2. Precepto de designar para el matrimonio a la sierva hebrea, Éxodo 21:8.
Precepto de redimir a la sierva hebrea, Éxodo 21:8. Prohibición de vender a una sierva hebrea, Éxodo 21:8. Prohibición de disminuir o rehusar dar a la esposa lo que le corresponde, alimento, ropa y relaciones íntimas, Éxodo 21:9. Obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por estrangulamiento a un hombre sentenciado a esa pena capital, Éxodo 21:12. Prohibición de golpear al padre o a la madre, Éxodo 21:1. Leyes sobre multas, Éxodo 21:18. Obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por decapitación a un hombre sentenciado a esa pena capital, Éxodo 21:20. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños causados por animales, Éxodo 21:28. Prohibición de comer a un toro. Prohibición de comer a un toro que haya sido sentenciado a muerte por apedreamiento. Éxodo 21:28. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños provocados por un foso. Éxodo 21:33. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar a un ladrón, ya sea que haya incurrido en una sentencia de pago o de pena capital. Éxodo 21:37. Precepto de la Corte de juzgar sobre daños provocados por un animal doméstico al comer o pisotear. Éxodo 22:5. Obligación de la Corte de juzgar sobre daños provocados por fuego. Éxodo 22:6. Obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un guarda no pagado. Éxodo 22:7. Obligación de la Corte de juzgar el caso de un demandante y un defensor. Éxodo 22:9. Obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un guarda pagado o un arrendador. Éxodo 22:10. Obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un hombre que pide prestado algo para usarlo. Éxodo 22:14. Obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un seductor. Éxodo 22:16. Prohibición de dejar vivir a una hechicera. Éxodo 22:18. Prohibición de dejar a un converso, prosélito, con palabras. Éxodo 22:21. Prohibición de perjudicar a un converso, prosélito, en cuestiones monetarias o de propiedad. Éxodo 22:21. Prohibición de afligir a un huérfano o a una viuda. Éxodo 22:22. Precepto de presentar a un pobre. Precepto de prestar a un pobre. Éxodo 22:25. Prohibición de actuar como acreedor ante un pobre que no puede pagar. Éxodo 22:25. Prohibición de asistir a un individuo que presta a uno que pide prestado con intereses para que se efectúe el préstamo entre ellos. Éxodo 22:25. Prohibición de maldecir a un juez. Éxodo 22:28. Prohibición de maldecir el nombre de Elohim. Éxodo 22:28. Prohibición de maldecir a un gobernante. Éxodo 22:28. Prohibición de separar el diezmo en un orden incorrecto. Éxodo 22:29. Prohibición de comer la carne de un animal despedazado por animales. Éxodo 22:31. Prohibición de escuchar a un litigante no estando presente su oponente. Éxodo 23:1. Prohibición de aceptar el testimonio de un hombre que peca. Éxodo 23:1. Prohibición de seguir el veredicto de la mayoría de jueces en un caso capital basándose en mayoría de uno solo juez. Éxodo 23:2. Prohibición de que un juez que inicialmente sostuvo la inocencia de un acusado en un caso capital abogue por su culpabilidad. Éxodo 23:2. Precepto de seguir a la mayoría en decisiones legales. Éxodo 23:2. Prohibición de tener piedad de un pobre cuando se halla en litigio. Éxodo 23:3. Precepto de descargar la carga del animal de otra persona. Éxodo 23:5. Prohibición de pervertir el juicio de un pecador a causa de su maldad. Éxodo 23:6.
Prohibición de decidir un caso capital por probabilidad, Éxodo 23:7. Prohibición para un juez de aceptar soborno, Éxodo 23:8. Precepto de dejar sin cultivar la tierra de Israel el séptimo año y declarar sin dueño todo lo que crezca en ella, Éxodo 23:11. Precepto de descansar en Shabbat, Éxodo 23:12. Prohibición de jurar en nombre de un ídolo, Éxodo 23:13. Prohibición de incitar a un juicio la idolatría, Éxodo 23:13. Precepto de celebrar las festividades, Éxodo 23:14. Prohibición de sacrificar la ofrenda de pesa cuando todavía hay jamés en la casa, Éxodo 23:18. Prohibición de dejar los emurín, partes designadas de la ofrenda de pesa, hasta la mañana siguiente, Éxodo 23:18. Precepto de traer las primicias de la tierra de Israel al templo, Éxodo 23:19. Prohibición de cocinar carne junto con leche, Éxodo 23:19. Prohibición de hacer un pacto con las 7 naciones nativas de Canaán o con idolatría, Éxodo 23:32. Prohibición de dejar que un idólatra se establezca en la tierra de Israel, Éxodo 23:33. Pues hasta aquí está la parasha de Mishpatim, Misajin. Como pueden ver allí en la foto de portada, tengo allí el árbol sefirótico, 10 sefirot, que son relacionadas también con Asereja Dibrón, las 10 pronunciaciones o las 10 palabras. Te voy a decir dónde está cada una en cada sefirá. Por ejemplo, Keter. Yo soy Yahweh tu Elohim. Está en Keter. Odma. No tendrás otros dioses. Binah. No usarás mi nombre en vano. Ese. Recordarás el Shabbat. Geburá. Honrarás a tu padre y a tu madre. Tiferé. No matarás. Nexá. No cometerás adulterio. Hut. No robarás. Yexó. No levantarás falso testimonio. Malhut, no desearás aquello que es de tu prójimo. Aleluya. Pues ya sabes, si tiene preguntas, Misajín, y si llegó hasta aquí, hasta el final de en este videoclip, usted póngase en contacto con un servidor, suscríbase a su canal, sígame en las otras redes sociales, en Inbus, en Spotify, en Facebook, en YouTube. Búsqueme como Yohanan o búsqueme como Responsabilidad Humana. Búsqueme como Atalaya de Yahweh o simplemente por mi nombre, Juan Gutiérrez. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Yahweh, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua, Melech de Israel. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bnei Israel, diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche. Que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, por los méritos de Mashiach Yeshua, Melech de Israel. Amén. Y yo los declaro que sean cabeza y no cola, que trabajen poco y que ganen mucho, que presten y no pidan prestado. Y todo esto lo declaramos en el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Legitraó Misajín. Hasta luego. Shalom Ubrajo. Paz y bendiciones. Con ustedes estuvo Elaj Yohanan.
de Portland, Oregon, Estados Unidos. Shalom.